Hola a todos, muchas gracias por su tiempo. El día de hoy les voy a exponer sobre el COVID-19 y la diabetes. ¿Qué cuidados debo tener? El contenido de esta presentación lo parto en dos secciones. Primero, un pequeño repaso de qué es la diabetes, las características de la diabetes, las consecuencias, la diabetes y el sistema inmune, qué es el coronavirus, las características de la enfermedad, el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, medidas para el paciente diabético y algunas conclusiones. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, esto es, con el paso del tiempo se va generando cierto deterioro de algunos órganos del cuerpo, el cual desencadena en el posible fallecimiento del paciente. Actualmente, la diabetes es una enfermedad no curable, pero es controlable. Se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre. En ayuno, una medida mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o después de tomar una solución con 75 gramos de azúcar, que la medición sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, o un estudio de hemoglobina glucosilada mayor o igual al 6.5%. La diabetes se clasifica en dos tipos. La tipo 1, en la cual hay una destrucción de las células del páncreas y el cuerpo no produce insulina. Esto es generalmente más común en pacientes jóvenes, en niños. El tipo 2, la diabetes tipo 2, que es debido a una falla en la secreción de la insulina o que el organismo, nuestro cuerpo, no la sabe aprovechar de la manera adecuada. Antes de continuar, ¿qué es la glucosa? La glucosa es un azúcar simple que está contenida en todos los alimentos que comemos. Todos. Pan, pasta, tortilla, fruta, verdura, en todos los alimentos hay glucosa y lo más importante es que la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo y del cerebro. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que produce el páncreas y se libera como respuesta al estímulo de la comida. La función de esta es facilitar la entrada de la glucosa a las células para que tengan la energía suficiente. Aquí en este esquema podemos observar lo que es el estómago, el cual deshace el alimento, pasa a lo que es el intestino delgado, esta porción se le conoce como duodeno, y en esta área podemos ver aquí es donde el hígado a través de la vesícula biliar libera los jugos biliares para digerir las grasas y aquí se encuentra lo que es el páncreas en el cual suelta el jugo pancreático donde se encuentra justamente la insulina para continuar el trayecto en el intestino delgado para la absorción de los alimentos. Podemos observar aquí en este esquema del lado izquierdo lo que es el aparato digestivo. Recordando rápidamente, masticamos el alimento, pasa por el esófago, llega al estómago, aquí se deshace el alimento con el ácido estomacal, empieza aquí el intestino delgado, aquí es donde, como vimos en la diapositiva anterior, se libera lo que es el jugo biliar, aquí se encuentra el páncreas, el jugo pancreático, continúa aquí en el intestino delgado para la absorción de los nutrimentos, posteriormente pasa al intestino grueso para hacer la excreción a través de la defecación. Una vez entrado la insulina y la glucosa a través del intestino delgado, la insulina entra en un canal o en una cerradura en el cual abre una compuerta a la glucosa y le permite justamente entrar a la célula. Sin embargo, en los pacientes diabéticos este mecanismo no es el adecuado. Puede que la insulina no se una a esta llave o a esta cerradura para abrir la compuerta o es de mala calidad que no hace esta función. Entonces, la célula, como no recibe su cantidad de glucosa que está flotando en la sangre, manda una señal al cerebro solicitándole al cuerpo que mande más energía. Entonces aumenta el apetito y el paciente diabético comienza a comer más. Nuevamente, entra el alimento, pasa al estómago, se deshace, pasa al intestino delgado, se absorbe y entra más glucosa a la sangre, pero sigue sin entrar. Llega a un tal grado la concentración de azúcar en la sangre que se empieza a concentrar. Entonces hay que diluirla y manda la señal las células de que hay demasiado azúcar en la sangre. Entonces el paciente empieza a tomar mucha agua para diluir esta azúcar. Tiene mucha sed y la boca permanece siempre seca. Sin embargo, al diluirse, pues también hace que el paciente orine en exceso.
empieza a orinar para sacar ese excedente de glucosa a través de la orina. Sin embargo, el riñón normalmente no pasa esa molécula de glucosa. La pasa en este momento porque es una situación de emergencia en la cual el azúcar está muy concentrada en la sangre y corre el riesgo el cuerpo de intoxicarse. Entonces trata de sacarla, pero a la larga el estar sacando de manera emergente la glucosa va dañando al riñón. Obviamente las células, como no son tontas, pues ellas necesitan energía, no la están recibiendo, no está entrando. Entonces voltean a buscar otras opciones para poder obtener la energía. Entonces empiezan a través de las proteínas de los músculos, empiezan a transformarla en glucosa. Entonces el paciente diabético empieza a presentar debilidad y cansancio, y como empiezan a tomar lo de las proteínas del músculo, el paciente diabético empieza a perder peso sin causa aparente. Y así es como tenemos el cuadro clínico de la diabetes. ¿Qué consecuencias tiene la diabetes? Bueno, principalmente daños a nivel vascular, a nivel de los vasos sanguíneos, que generan daños mayores en diferentes órganos, como puede ser en el ojo. En el ojo se generan pequeños sangrados, como podemos observar aquí, generando lo que es la retinopatía diabética, un daño a la retina que se encarga de transformar los estímulos de luz en estímulos eléctricos y así podamos ver, y a la larga pues obviamente la ceguera. En los riñones, como les mencionaba, pues después de estar sacando tanta azúcar durante tanto tiempo a través de la orina, el riñón se cansa y genera una insuficiencia renal, lo que lleva a la diálisis peritoneal o a la hemodiálisis. En el corazón puede haber hipertensión, un incremento en la presión arterial e insuficiencia cardíaca. Y en los nervios periféricos puede haber justamente daños en la sensibilidad de los nervios, generando la neuropatía diabética, lo cual puede desencadenar un pie diabético y posteriormente a la amputación. Además de todas estas consecuencias de diabetes, también tiene ciertos cambios en el sistema inmune, en el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Principalmente provoca, y esto es muy importante, un estado de inflamación leve. Es una inflamación leve, pero es de tipo crónico. Esto es constante y está todo el tiempo dentro del organismo. Los pacientes diabéticos tienen una inflamación por dentro. Esto genera un desbalance en la respuesta inmune, haciéndola más lenta. Al hacerla más lenta, hace que el paciente diabético sea más propenso a infecciones de todo tipo, un 20% más comparado con los pacientes no diabéticos. Infecciones como cuáles: la influenza, las neumonías, infecciones urinarias y obviamente complicaciones de las mismas infecciones, úlceras, retraso en cicatrización de heridas, entre otros daños. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus de ácido ribonucleico. Su información genética está contenida en ácido ribonucleico. Es un virus zoonótico que puede transmitirse de los animales a los humanos, el famoso murciélaguito. Y después de los rinovirus, esto es importante, el coronavirus es la segunda causa de resfriado común en humanos. Generalmente causa de un 10 a 30% de los casos de resfriado a nivel mundial. Y como causa justamente resfriado, la transmisión del virus es muy similar al virus de la influenza. Anteriormente no había generado tanta preocupación el coronavirus hasta estos últimos años. Se han identificado actualmente 7 cepas de coronavirus. Estas 4 primeras que se ven aquí son benignas, generan un cuadro catarral gripal leve que con medicamentos sencillos se puede quitar. Posteriormente hubo una mutación del virus generando lo que es el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, que generó una epidemia en China en el 2002, el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que provocó una epidemia en Arabia Saudita en 2012, y el SARS-2 o COVID-19, que es el que actualmente nos está causando tanto problema. ¿Qué características tiene la enfermedad? Bueno, para empezar, el virus puede atacar a todos los grupos de edad. Se transmite a través de las gotitas de saliva que se generan durante la tos y en los estornudos de los pacientes sintomáticos. Y la infección se adquiere justamente al inhalar estas gotas o al tocar superficies contaminadas por estas gotas, y luego nos tocamos la cara, la nariz, la boca, los ojos. Facilita la entrada del virus. El virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días con un tiempo promedio de manifestación de los síntomas en el día 5 aproximadamente. Esto es importante. El virus utiliza como puerta de entrada un receptor que es el ECA2. Aquí lo podemos ver en este pequeño esquema. Este receptor ECA2 tiene un efecto protector contra la inflamación. Esto es,
Cuanto más inflamado está uno, hay más receptores ECA2. Entonces, como el paciente diabético, como vimos en las anteriores diapositivas, tiene una inflamación crónica leve, por lo tanto tiene más de estos receptores ECA2. Esto facilita que el virus pueda entrar y se reproduzca. ¿Dónde se encuentran estos receptores ECA2? Bueno, se encuentran en pulmones, que es donde más rápido se reproduce, corazón, riñón, intestinos, vasos sanguíneos y en el páncreas. Y hablo aquí del páncreas porque justamente si el paciente con diabetes tiene problemas con la insulina, justamente con el páncreas va a haber una disminución en el nivel de insulina y va a causar un incremento en los niveles de glucosa. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de COVID-19 en el paciente diabético? Bueno, podemos dividir la infección en tres fases. La primera fase, justamente, que es la fase de infección temprana, vamos a observar tos seca, dolor de cabeza, puede haber un descontrol en la glucosa justamente por la cuestión de los receptores ECA en el páncreas, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados y los menos comunes son náusea y diarrea. Debido justamente a esta situación del ECA2 genera un círculo vicioso, esto es, el paciente diabético tiene un cuadro de inflamación crónico. Entra el virus, al entrar el virus aumenta la inflamación, aumenta la expresión de los receptores ECA y entonces hay más receptores y el virus tiene mayor facilidad para poderse reproducir dentro del pulmón, causando la fase 2, que es la fase pulmonar en la cual ya hay una dificultad para respirar y se empieza a generar el proceso de neumonía, el proceso neumónico, que posteriormente genera una fase de hiperinflamación, generando una falla pulmonar severa, un estado de choque que desencadena el fallecimiento del paciente. El diagnóstico del COVID es justamente por laboratorio, el estudio de PCR. En el estudio de PCR se toman muestras de la garganta, del fondo de la nariz y lo que se busca es justamente la secuencia del ácido ribonucleico, sí, del ARN de este virus para ver si se encuentra dentro del organismo. Como el COVID es un virus emergente, actualmente no se ha identificado un tratamiento antiviral eficaz. ¿Qué medidas hay que hacer? Bueno, las medidas generales de higiene son básicas para toda la población, que es, bueno, en el paciente diabético, como ya lo platicamos con la cuestión de los receptores ECA y el estado de inflamación crónico, hay que evitar salir de casa, salvo extrema necesidad, el lavado de manos, que es básico, evitar tocarse la cara, el estornudo tosido de etiqueta, el saludo a distancia, la limpieza y desinfección de superficies es básico. También para el paciente diabético es importante monitorear constantemente los niveles de glucosa. Hay que tener un glucómetro en casa para ir checando nuestros niveles de glucosa, llevar una bitácora, llevar una hojita, llevar algo para que nos llevemos el control de nuestros niveles de glucosa. Lo ideal es mantener los niveles entre 70 y 120 miligramos por decilitro en ayuno o 2 horas después de una comida entre 130 y 180 miligramos por decilitro. Hay que continuar el tratamiento farmacológico, no hay que suspenderlo. Hay que hacer ejercicio en casa, 30-45 minutos, 2-3 veces por semana. Si no hay manera de hacer ejercicio, pues por lo menos bailar, poner unas 2-3 canciones, bailarlas, sudar un poco la camiseta, ayuda mucho también a controlar los niveles de glucosa. Evitar el consumo de alcohol y tabaco y manejar correctamente el estrés. También es importante diferir las evaluaciones no urgentes, estudios periódicos, revisión con el podólogo de manera periódica, la revisión con el oftalmólogo se recomienda diferirlo. En este momento evitar acudir para no salir de casa y exponernos a un contagio. También se recomienda el seguimiento de las consultas de manera remota a través de videoconsulta. Actualmente en Farmacia Koch ya próximamente vamos a tener justamente la videoconsulta para poder tener este seguimiento a los pacientes diabéticos, a los pacientes con problemas respiratorios y con la cotización del medicamento y la entrega a domicilio estamos hablando de una experiencia total, una experiencia 360 para que no salgas de casa pero puedas tener la atención médica. También es muy importante la aplicación de las vacunas, la vacuna de influenza, la vacuna de neumococo, ahora que se libere la vacuna de influenza en octubre, es importante acudir a vacunarnos. También para el paciente diabético es muy importante los horarios fijos para la alimentación, la disciplina en la alimentación y tener una alimentación balanceada. Hay que evitar al máximo los azúcares refinados, los dulces, los chocolates, los quesos altos en grasa como el queso manchego, los alimentos empanizados, fritos, capeados, ya que juntan grasa y también son altos en niveles de glucosa.
Las bebidas azucaradas, los jugos de fruta, los refrescos, las harinas refinadas, pan, donas, pizzas, pastas, las frutas en almíbar, la catsup, el alcohol y el arroz, especialmente el arroz blanco, que son de un nivel glucémico alto. Frutas. A veces los pacientes me preguntan, doctor, ¿puedo comer fruta? Sí puedes comer fruta en porciones pequeñas, adecuadas, pero hay frutas de alto nivel glucémico que tienen alto contenido de azúcar. Estas se recomienda comer lo menos posible o mejor aún evitarlas. ¿Qué frutas estamos hablando? Bueno, estamos hablando del kiwi, el mamey, la mandarina, el mango, el melón, las moras, la naranja, la papaya, la piña, el plátano, la sandía, el tejocote, la toronja, la tuna, el tamarindo, la uva y el zapote. En conclusión, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa no curable pero controlable. La diabetes causa un desbalance en el sistema inmune, por lo que el paciente diabético es más susceptible a infecciones y complicaciones. Esto obviamente genera que las personas con diabetes sean más susceptibles a complicaciones del COVID-19 y son más susceptibles a fallecer. No eres más susceptible a contagiarte. Si no llevas las medidas de higiene adecuadas, tienes la misma probabilidad de contagiarte que un paciente no diabético. Pero el paciente diabético sí tiene mayor probabilidad de complicarse debido a toda la situación que vimos de los receptores ECA2. Es importante extremar las medidas higiénicas y de autocuidado para prevenir el contagio. Nuevamente, ¿cuáles son las medidas de autocuidado? Bueno, evitar salir de casa salvo extrema necesidad, el monitoreo constante de los niveles de glucosa utilizando un glucómetro en casa, con niveles ideales en ayuno de 70 a 120 miligramos por decilitro, o después de una comida, 2 horas después de una comida, entre 130 a 180 miligramos por decilitro. Continuar con el tratamiento farmacológico, no dejar los medicamentos, el seguimiento médico de manera remota, aplicarnos las vacunas de influenza y neumococo, una alimentación disciplinada a la misma hora de manera saludable y balanceada, ejercicio en casa 30 a 45 minutos 2 o 3 veces por semana, evitar el consumo de alcohol y tabaco y el manejo del estrés. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Cualquier duda o situación especial pueden contactarnos a través del correo electrónico, a través de la página de Facebook de Farmacia Koch. Estamos a su disposición para cualquier cosa que se les ofrezca. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo, su atención. Si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo para que más pacientes diabéticos tengan la información más adecuada posible. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.